En una húmeda mañana de agosto de 1855, un niño se quedó de pie sobre un bloque de subastas en Savannah, Georgia, y nadie quiso comprarlo. Su piel pálida y sus ojos sin color lo marcaban como un ser maldito, peligroso, portador de mala suerte. Ningún propietario de plantación arriesgaría llevarlo a su hacienda. La puja comenzó en $20, luego 15, después 10. Finalmente, a solo $5, una mujer alzó su abanico. Margaret Dunor, una viuda dueña de 4,000 acres a 12 millas de la ciudad, pagó $12 por lo que llamó caridad cristiana. La multitud aplaudió su generosidad. Lo que no sabían era que Margaret llevaba 3 años buscando un niño exactamente como ese. Lo que nadie podría haber imaginado era que 73 personas desaparecerían en su propiedad durante los siguientes 14 años. Destinos registrados en libros de contabilidad que las autoridades locales supuestamente quemaron en 1861. Pero un libro sobrevivió, oculto en un muro de cimentación y hallado durante la construcción de una autopista en 1959. Dentro había mediciones, árboles de linaje y algo que ella llamaba el proyecto de purificación. Antes de continuar con la historia de lo que le ocurrió a aquel niño albino y al recinto secreto donde Margaret llevó a cabo sus experimentos, necesito pedirte algo. Suscríbete a Desde las Cenizas y activa la campana. Aquí desenterramos misterios que la historia intentó enterrar. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Queremos saber desde dónde llega nuestra audiencia a estas historias oscuras. Ahora, regresemos a aquella tarde sofocante en que la terrible visión de una viuda comenzó a tomar forma. El verano en Savannah pesaba como un yunque sobre la multitud reunida cerca del mercado de esclavos del puerto. Margaret llegó en su carruaje, sola como siempre, una mujer enorme cuya corpulencia imponía respeto en una época en la que tal abundancia significaba riqueza y poder. Con 47 años, llevaba 13 de viudez y administraba la plantación de su difunto esposo con una voluntad de hierro que ponía nerviosos a los capataces e inquietos a los vecinos. Pero lo que en verdad la distinguía no era su aspecto ni su pericia para los negocios, sino la biblioteca que había reunido en la última década. Más de 300 libros de filosofía natural, anatomía y zootecnia, con especial atención a técnicas de cría y a la ciencia de la herencia. El niño llevado a la tarima tendría unos 11 años. Estaba tan delgado que las costillas se le marcaban bajo la camisa. Pero fue su coloración lo que hizo callar a la multitud. Su piel parecía casi traslúcida bajo el sol implacable. El cabello, rubio blanco y ralo. Los ojos, de un gris rosado que parecía atravesar a la gente más que mirarla. El subastador, Cyrus Petton, trató de ocultar su incomodidad. Lote 47, anunció sin su entusiasmo habitual. Niño, aproximadamente 11 años, de la hacienda Hutchinson cerca de Augusta. Como pueden ver, presenta una condición particular. Albinismo. La palabra no se dijo en voz alta, pero todos entendieron. En la Georgia de 1855, tales niños cargaban un peso supersticioso tanto entre blancos como entre personas esclavizadas. Se creía que traían malas cosechas, que podían ver fantasmas, que estaban marcados por un castigo divino. La mezcla de ascendencias africanas y europeas era común en las plantaciones. Pero el albinismo producía una ambigüedad incómoda que desafiaba las categorías raciales sobre las que descansaba todo el sistema. Cuando la puja abrió en $20, no se levantó ninguna mano. Petton bajó el precio una y otra vez hasta $5. Nadie. Algunos se apartaron. Otros hicieron señales contra el mal. Entonces Margaret alzó el abanico con deliberada lentitud, el rostro sereno. $5 a la señora Dunore, dijo Petton aliviado de tener cualquier oferta. A la 1, a las 2, vendido. Margaret se puso en pie y abriendo el bolso con teatral generosidad, anunció. Pagaré $12 por este pobre niño. Es nuestro deber cristiano cuidar a quienes otros rechazan. Varias mujeres asintieron con aprobación. Un caballero mayor exclamó, Dios la bendiga, señora Dunore. Ella respondió con una sonrisa bendita, el retrato de la caridad cristiana. Pero, cuando condujeron al niño hacia su carruaje, sus ojos lo estudiaron con la frialdad de una naturalista que examina un ejemplar raro. Por fin había encontrado lo que necesitaba, el sujeto cero para su proyecto de purificación. El niño, a quien sus antiguos dueños habían llamado Thomas, viajó pegado a la esquina del carruaje rumbo a Belmont Plantation.
Margaret no le dirigió palabra. Abrió un cuaderno de cuero y comenzó a escribir con método. Edad aproximada, matiz exacto de piel y cabello, color de ojos bajo distintas luces, tamaño de manos y pies. De cuando en cuando alzaba la vista para medirlo con la mirada y volver a sus notas. Augustus, el cochero, llevaba más de 20 años al servicio de los Dunore. Con los hombros tensos y la mandíbula apretada, había aprendido a no preguntar. En la comunidad esclavizada del condado de Chatham, corría la fama de Belmont. Allí la gente desaparecía. No eran fugas, de los fugitivos solía correrse la voz. Eran ausencias absolutas, como si nunca hubieran nacido. El carruaje se internó por el pinar hacia una zona que Thomas conocería demasiado bien. Un conjunto de edificios oculto a casi 1 milla de la casa principal, accesible solo por un camino estrecho entre espesos bosques. Esas estructuras se habían levantado entre 1843 y 1852, con materiales comprados en pequeñas partidas a proveedores de 3 estados. Los trabajadores que las construyeron fueron vendidos de inmediato, dispersados tan lejos que jamás podrían comparar historias. Cuando Augustus detuvo el carruaje ante el edificio mayor, Margaret descendió y llamó a Thomas. El interior no se parecía a nada que él hubiera visto. Suelos de pino pulcro, paredes encaladas, ventanas de vidrio. Lo condujo a un cuarto pequeño con cama y colchón, una silla, una palangana y una repisa. «Esta será tu habitación», dijo con una voz culta, sin calor. «Recibirás alimento, ropa y techo adecuados. A cambio, colaborarás con ciertos procedimientos, exámenes médicos, mediciones, observaciones». «¿Entiendes?». Thomas asintió. Solo sabía que obedecer era sobrevivir. «¿Sabes leer?». Negó con la cabeza. «¿Sabes escribir?». Otra negativa. «Aprenderás», afirmó ella con satisfacción. «Estudiarás lectura, escritura y filosofía natural. Las lecciones comienzan mañana. Podrás hacer preguntas solo sobre tus lecciones. No preguntarás por nada de lo que veas u oigas. No hablarás con otros sin permiso. No intentarás salir. Si obedeces, serás tratado bien. Si desobedeces, el castigo será severo. ¿Entiendes?». Thomas asintió de nuevo, temblando. Margaret cerró la puerta con llave desde fuera. Él permaneció inmóvil mucho rato antes de sentarse en el borde del colchón. No pudo acostarse. Se acurrucó con la espalda contra la pared, las rodillas al pecho, aguardando. En el sótano fresco de otro edificio, Margaret encendió lámparas de aceite y abrió su diario. Mojó la pluma y escribió con trazo preciso. 17 de agosto de 1855. El sujeto cero ha llegado a Belmont. Observaciones iniciales. Calidad excelente para el proyecto de purificación. Albinismo puro evidente en todos los rasgos. Mañana iniciar mediciones preliminares y evaluación educativa. El sujeto cero será la base de todas las fases subsiguientes. Si las teorías son correctas, esta adquisición valida 13 años de preparación. Siguió escribiendo 1 hora más, anotando cada detalle observado. Para Margaret, Thomas no era una persona. Era la llave para desentrañar los secretos de la herencia humana. Dedicaría 4 años a prepararlo para un papel tan perturbador que, cuando la verdad saliera a la luz, atormentaría al condado de Chatham por generaciones. Los días de Thomas en Belmont siguieron un régimen rígido. A las 6:00, Margaret abría personalmente la puerta, un gesto para afirmar su autoridad absoluta. Entraba con cinta métrica y cuaderno para registrar su estatura junto a marcas en el marco. Una vez por semana, lo pesaba en una balanza traída de Filadelfia. Una vez al mes, practicaba un examen físico completo de más de 1 hora, midiendo cada aspecto de su desarrollo con precisión clínica. Después de las mediciones, el desayuno, gachas de harina de maíz, a veces leche o melaza. Margaret había calculado la ingesta calórica necesaria para un crecimiento óptimo. A las 7:00 empezaban las clases. Había contratado a un tutor nervioso de Savannah, Christopher Vance, que acudía 2 veces por semana para enseñar lectura, escritura y aritmética. Vance creía participar en un experimento progresista para comprobar si niños esclavizados podían aprender materias académicas. Ignoraba el proyecto mayor de Margaret. Thomas demostró ser un alumno excepcional. Leía con rapidez, escribía con letra clara y resolvía matemática avanzada al cabo del primer año. Margaret parecía complacida, aunque su satisfacción era clínica, nunca afectiva. Le asignó libros de su biblioteca, textos de anatomía con ilustraciones detalladas,
manuales agrícolas de cría de ganado, tratados de filosofía natural sobre herencia y variación. Pero el verdadero propósito de su educación afloró en las lecciones privadas. Sentada frente a Thomas, con láminas anatómicas entre ambos, Margaret desplegaba sus teorías. Le mostraba cómo ciertos rasgos pasaban de padres a hijos, gráficos de crianza de caballos, y cómo los rasgos deseables podían concentrarse con selección cuidadosa. Luego deslizaba su voz, siempre del mismo tono, hacia la herencia humana. Defendía que las razas representaban etapas de desarrollo distintas, que rasgos como la inteligencia o la belleza se heredaban y podían mejorarse con cría selectiva. Thomas escuchaba impasible, con la vista fija en los gráficos. Había aprendido que interrumpir traía reprensiones cortantes. Margaret nunca lo golpeó. No le hacía falta. La soledad y el control total bastaban como castigo. Solo podía tratar con Margaret, Vance y, ocasionalmente, Augustus, que traía suministros y casi no hablaba. Lo que Thomas aún no comprendía era que Margaret lo preparaba para un papel específico. No lo educaba por ideales progresistas. Necesitaba que él entendiera lo que se le exigiría. Que comprendiera herencia, por qué ciertas parejas producían ciertos resultados, la importancia del experimento. Porque llegado el momento cuando madurara, Thomas sería no solo objeto observado, sino participante activo en la creación de lo que Margaret llamaba su línea mejorada. En el recinto había otros además de Thomas, aunque rara vez los veía. A veces, por la ventana, distinguía figuras trasladándose escoltadas entre edificios. Oía voces amortiguadas tras los muros, algunas noches, llantos, gritos o silencios tan prolongados que resultaban peores. Aprendió a no preguntar. Margaret mantenía alrededor de 25 personas en el complejo, cambiando individuos con frecuencia. Las adquiría por rasgos particulares. Aceptaba a quienes otros dueños querían descartar. O trasladaba desde la plantación principal a quienes mostraran características de su interés. Vivían en cuartos comunes con alimento y techos suficientes, pero en aislamiento total del exterior. Margaret llevaba registros minuciosos, medidas, salud, historia familiar si la conocía, y rasgos que catalogaba como deseables o indeseables. Arreglaba emparejamientos con frialdad, trazando tablas para seguir qué combinaciones producían qué niños. Tras 13 años, había documentado docenas de nacimientos, pero los registros mostraban algo más oscuro: alta mortalidad, sobre todo infantil, y numerosas desapariciones. Cuando los recién nacidos presentaban lo que Margaret llamaba rasgos degenerados, malformaciones, debilidades, no sobrevivían. Sus libros decían que no prosperaron o fallecieron por debilidad natural. Testigos que hablaron tras la muerte de Margaret contaron otra cosa: bebés retirados al poco de nacer y nunca vueltos a ver. Un cementerio pequeño en el Pinar marcado solo con estacas numeradas, y un sótano con revestimiento de cobre donde se conservaban muestras biológicas en frascos de alcohol, algunas inquietantemente humanas. Nada de esto sabía Thomas en sus primeros años. Su mundo era su cuarto, el aula, la sala de exámenes y, a veces, el patio bajo supervisión. Margaret cuidaba su salud con esmero, nutrición, aire, actividad, pero era manejo de ganado, no compasión. Al acercarse a sus 14 años, 1857, las lecciones tomaron un giro. Biología reproductiva con láminas y especímenes conservados. Concepción, gestación, parto, todo con precisión clínica. Recalcaba la rareza de él. «Eres un caso notable», le dijo con ojos calculadores. «Tu albinismo expresa con pureza rasgos recesivos. Si te apareamos correctamente con sujetos de características complementarias, la descendencia sería invaluable para comprender los mecanismos hereditarios. No eres solo un sujeto de observación, Thomas. Eres la clave de la siguiente fase». Thomas era lo bastante inteligente para entenderlo, y el entendimiento le trajo un pavor hondo. Huir era imposible. Millas de bosque, capataces con perros. Y, aún escapando, ¿a dónde iría un adolescente albino en la Georgia de 1857? Lo capturarían enseguida. La ley amparaba el dominio absoluto de Margaret. Pero en la primavera de 1858, durante su convalecencia por una neumonía, ocurrió algo inesperado. Augustus empezó a hablarle. Frases breves, siempre en ausencia de Margaret. Le preguntaba cómo se sentía, comentaba el clima, mencionaba cosas del mundo de afuera.
Aquellos hilos de humanidad, tras años de trato clínico, lo conmovieron. Un día de junio de 1858, al dejar suministros, Augustus murmuró: «Ella no va a parar. Pero tú eres más listo que muchos. Has aprendido de sus libros. Tal vez puedas pensar algo que ella no». Las palabras echaron raíz. Thomas podía leer. Tenía acceso a la biblioteca. Entendía sus teorías mejor de lo que Margaret creía. Si era cuidadoso y paciente, quizá podría usar ese saber. Cuando el verano trajo de vuelta su salud, Margaret anunció con renovada intensidad: el año siguiente, al cumplir 15, comenzaría la próxima fase. Había seleccionado varias mujeres con características óptimas. Thomas sería emparejado con ellas para producir niños que estudiar desde el nacimiento. Lo dijo con desapego, como si hablara de rotación de cultivos, no de la explotación sistemática de un menor. Thomas asintió y calló. Detrás de sus ojos pálidos algo había cambiado. Planeaba. Había comprendido que la educación que Margaret le había dado podía convertirse en un arma. Fue el error que empezaría a deshilachar todo lo que ella había construido. Durante el otoño de 1858, Thomas comenzó a anotar cosas en secreto. Entre las páginas de sus manuales, escondía pequeños trozos de papel donde registraba detalles que Margaret pasaba por alto. El tipo de alimento, la temperatura de las lámparas, los síntomas que seguían a cada procedimiento en los otros sujetos. Esas notas no eran desobediencia abierta. Eran su única forma de pensar libremente dentro del encierro. Lo hacía con precisión científica, igual que le había enseñado Margaret. Pero ahora aplicaba el método contra su creadora. Margaret, por su parte, parecía cada vez más obsesionada con el proyecto de purificación. En sus diarios escribía frases que rozaban lo místico. El fuego purifica el metal, la sangre purifica la carne. Dios nos dio la razón para mejorar su creación. Los registros de esa época, recuperados del cuaderno hallado en 1959, muestran cómo su lenguaje científico se transformaba en fanatismo. Ya no hablaba de herencia, sino de purificación del linaje humano. En su mente, Thomas no era un esclavo ni un niño. Era el inicio de una nueva especie, una que ella moldearía a su imagen. Los días en Belmont se volvieron más oscuros. Las desapariciones se hicieron más frecuentes. Los sonidos nocturnos, pasos, golpes, llantos apagados, se volvieron parte del silencio habitual. Thomas aprendió a distinguir el ritmo de las llaves en los pasillos y sabía cuándo fingir sueño. Una noche de noviembre, mientras fingía dormir, escuchó un sonido distinto, un sollozo suave proveniente del edificio contiguo. Luego, una voz débil que repetía su nombre. Él se levantó, descalzo, acercándose a la ventana. En la penumbra del patio, vio a una niña, quizá de su edad, de piel oscura y cabello trenzado, que lo observaba con ojos enormes. Antes de que pudiera decir algo, una figura adulta la arrastró hacia la oscuridad. Thomas retrocedió, helado. Aquella imagen lo perseguiría durante años. En los días siguientes, la niña desapareció de todo rastro. Margaret no mencionó nada. Pero esa noche marcó algo en Thomas. Por primera vez, sintió culpa por su silencio. Entendió que él era diferente, no porque Margaret tuviera razón, sino porque él podía pensar, podía recordar y contar lo que allí pasaba. Esa idea se convirtió en su propósito: sobrevivir para recordar. Guardar en su mente todo lo que veía, cada nombre, cada rostro, cada llanto, porque si algún día lograba salir, alguien debía saber la verdad sobre Belmont. En diciembre, un brote de fiebre azotó la región. Algunos esclavos de la plantación principal murieron. Margaret temía perder a sus sujetos y ordenó que se mantuvieran aislados del resto. Los trabajadores del campo comenzaron a murmurar que Belmont está maldita, que las almas de los muertos se llevaban a los vivos. Nadie se atrevía a acercarse al recinto, ni siquiera los capataces armados. Aprovechando ese aislamiento, Thomas comenzó a explorar los límites de su edificio. Descubrió una pequeña ventila detrás del armario de su cuarto. Por allí podía escuchar los pasos de Margaret cuando bajaba al sótano. Oía el chirrido del metal, el arrastre de cajas, el golpeteo de frascos. Una noche logró ver un destello de luz. Era una lámpara reflejada en vidrio, probablemente de los frascos que luego se encontrarían más de un siglo después. Margaret, sin saberlo, había criado a un observador silencioso.
El niño que ella creía su experimento se había convertido en su testigo más peligroso. Cuando llegó el invierno, un nuevo nombre apareció en los registros: Eleanor. Era una mujer joven, alta, de facciones suaves, traída desde Carolina del Sur. Margaret la describió como genéticamente prometedora. Thomas la reconoció de inmediato. Era la niña que había visto meses atrás, ahora mayor. Margaret la había recuperado para la fase reproductiva del proyecto. En los días que siguieron, Thomas entendió el horror del plan. Eleanor y otras mujeres serían emparejadas con los sujetos que Margaret había seleccionado, incluido él. No había consentimiento, no había humanidad. Solo un ciclo de abuso disfrazado de ciencia. Esa revelación quebró algo en su interior. No podía escapar todavía, pero sí podía resistir. En la soledad de su habitación, escribió con carbón en el reverso de un libro: «Si sobrevivo, contaré sus nombres. Nadie debe olvidar lo que aquí sucede». Esa frase, encontrada años después en una de las paredes derrumbadas, fue la primera evidencia directa del testimonio de Thomas, el único sobreviviente conocido del proyecto de purificación. La primavera de 1859 trajo consigo un silencio espeso sobre Belmont. La guerra parecía un rumor lejano, pero en la mente de Margaret Dunor, el conflicto ya se libraba hacía tiempo. Una guerra entre su fe y su ciencia, entre su obsesión y la realidad que la rodeaba. Ella hablaba de su proyecto como de una misión divina, asegurando que Dios mismo le había revelado la tarea de purificar la carne para limpiar el alma. Thomas, mientras tanto, seguía fingiendo obediencia. Cada palabra amable, cada gesto dócil, formaban parte de su estrategia. Su inteligencia crecía al mismo ritmo que su desprecio. En su mente ya no pensaba en Margaret como su dueña, sino como su enemiga. A escondidas, continuaba anotando todo lo que observaba: nombres, fechas, símbolos grabados en frascos, fórmulas en las paredes del sótano. Una tarde, mientras ayudaba a Margaret a trasladar documentos, descubrió algo inesperado. Dentro de un libro grueso titulado Tratado de Herencia Natural, había pegadas hojas escritas por ella misma. Eran diagramas de árboles genealógicos, no de familias humanas, sino de mezclas experimentales. En la parte superior de una de las páginas con letra firme se leía: «El linaje comienza con el sujeto cero». Debajo, su propio nombre: Thomas. Sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. Aquello confirmaba lo que temía. Él era el punto de partida, el eje de una obsesión que había cobrado vidas. Guardó silencio, volvió a colocar las hojas y fingió no haber visto nada. Esa noche, sin embargo, no durmió. Comprendió que debía actuar antes de que el experimento alcanzara la fase final. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de vigilancia mutua. Margaret sospechaba que algo había cambiado, pero no podía probarlo. Lo observaba con una mezcla de orgullo y desconfianza. En su diario escribió: «El sujeto muestra signos de independencia de pensamiento. Riesgo de contaminación moral. Pero su mente es brillante. Sería un desperdicio eliminarlo antes de tiempo». Mientras tanto, Thomas comenzó a comunicarse con Augustus usando trozos de papel ocultos entre los suministros. El viejo cochero era su único vínculo con el mundo exterior. Augustus sabía más de lo que aparentaba. Le habló de rumores sobre inspecciones federales en las plantaciones, de hombres que investigaban prácticas ilegales y de que el nombre de Dunore empezaba a aparecer en conversaciones peligrosas. Una noche, Augustus dejó caer una nota bajo la puerta del muchacho: «Si llega alguien preguntando por el recinto, mantente callado. Ya hay quienes buscan la verdad». Eso encendió una chispa de esperanza en Thomas. Tal vez no estaba solo. Tal vez alguien más sabía que el horror de Belmont existía. Pero Margaret actuó antes. Una mañana de junio, reunió a los capataces y ordenó trasladar a varios sujetos del recinto hacia la plantación principal. Dijo que eran medidas de seguridad, pero Thomas entendió el verdadero motivo: eliminar pruebas. Esa misma tarde, vio cómo los carros cargaban cajas selladas y cómo el humo comenzaba a levantarse desde los hornos del sótano. El aire se llenó de olor a grasa y madera quemada. Aquella noche, desde su ventana, Thomas observó llamas lamiendo el cielo. Había comprendido el mensaje. Margaret no dejaría nada atrás. Cuando el fuego se apagó, solo quedaron las estructuras de ladrillo ennegrecido y el eco de los gritos que nunca se olvidarían. A la mañana siguiente, Margaret apareció impecable,
como si nada hubiese ocurrido. «El experimento continúa», dijo con serenidad. «Y tú, Thomas, serás el heredero de mi obra». Él la miró fijamente, por primera vez sin bajar la cabeza. Dentro de sí algo se quebró, pero no de miedo, era determinación. En silencio, juró que si algún día escapaba, el mundo sabría lo que ella había hecho. Pasaron semanas y Thomas no volvió a oír los pasos de los otros prisioneros. El recinto, antes lleno de murmullos, se volvió un sepulcro. Solo quedaban Margaret, Augustus y él. La mujer seguía con sus rutinas, hablando con serenidad de cosas que ya no tenían sentido. Hablaba de la nueva humanidad, de la semilla de la redención, de la obra que el mundo aún no está preparado para comprender. Su voz sonaba casi amable, pero su mirada se había vaciado de todo rastro de empatía. Una tarde de agosto, Margaret llevó a Thomas al edificio principal. En la mesa había una caja de madera cubierta con un paño blanco. «He conservado algo muy importante», dijo ella. «La sangre de quienes te precedieron. Con esto terminaremos la obra». Levantó el paño. Dentro había frascos de vidrio con etiquetas escritas a mano. Thomas reconoció algunos nombres. Eran los de las personas desaparecidas. Aquella visión lo dejó helado. Margaret colocó un frasco frente a él. «Tú eres el punto de unión, Thomas. Eres el puente entre lo imperfecto y lo puro. Todo lo que he hecho es para ti, y a través de ti, para el futuro». Thomas no contestó. Sus manos temblaban. No sabía si era miedo o rabia. Por primera vez, deseó verla caer. Esa noche, Augustus regresó con el rostro tenso. «Van a venir», susurró por la rendija de la puerta. «Oficiales del gobierno. Están revisando propiedades en busca de experimentos inhumanos». Thomas apenas podía creerlo. «¿Cuándo?», preguntó. «Tal vez en 2 días. Pero ella ya lo sabe. Quemará todo antes de que lleguen». El plan se formó en silencio, entre miradas rápidas y mensajes escondidos. Augustus se comprometió a distraer a los capataces, y Thomas aprovecharía la confusión para alcanzar el bosque. Sin embargo, Margaret era más astuta de lo que ninguno imaginaba. Al día siguiente, reunió a ambos en el salón. «He tenido un sueño», dijo mirando a Thomas. «Un fuego que consume mi casa y libera lo que debe ser liberado. No temo al fuego, el fuego purifica». Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos brillaba la locura. Ordenó que prepararan lámparas de aceite en cada habitación, por precaución. Cuando cayó la noche, Thomas no durmió. El viento arrastraba el olor del queroseno. A medianoche escuchó gritos. Salió de su cuarto y vio el resplandor de las llamas reflejándose en los muros. Margaret había cumplido su sueño. Había encendido Belmont. El fuego se propagó con furia, devorando el laboratorio, los registros, los cuerpos que aún reposaban bajo las losas del sótano. Augustus apareció entre el humo tosiendo, intentando abrir las puertas de salida. «¡Corre, muchacho!», gritó. «¡Corre y no mires atrás!». Thomas corrió. Atravesó el corredor ardiendo, cubriéndose el rostro con una tela húmeda. El calor le quemaba los brazos, el humo le cegaba los ojos, pero siguió corriendo. Afuera, el bosque era un infierno de brasas flotantes. Cayó al suelo y gateó hasta llegar al arroyo. Allí se dejó caer, respirando apenas, mientras a sus espaldas Belmont se convertía en una hoguera que iluminaba el cielo de Georgia. De Margaret Dunor no se hallaron restos. Algunos dijeron que murió entre las llamas. Otros, que escapó esa noche y se internó en los pantanos. Lo cierto es que, cuando los oficiales llegaron 2 días después, encontraron solo cenizas y huesos fragmentados. Thomas fue hallado días más tarde por una patrulla que lo llevó a un hospital de Savannah. Estaba débil, cubierto de quemaduras y casi no hablaba. Solo repetía una frase: «Ella los hizo desaparecer». «Pero yo los recuerdo». Aquel testimonio fue archivado por las autoridades y luego olvidado. El nombre de Margaret Dunor se perdió entre los documentos destruidos durante la guerra. Belmont fue sepultado bajo la vegetación, hasta que un siglo después, al construir una autopista, las palas mecánicas descubrieron un muro de piedra con frascos empotrados y un libro ennegrecido dentro. Ese hallazgo dio origen al caso que hoy conocemos como el Proyecto de Purificación de Georgia. Un caso tan perturbador que incluso los investigadores modernos dudan en hablar de él. El hallazgo de 1959 fue una conmoción para los obreros que trabajaban en la construcción de la nueva autopista interestatal cerca de Savannah. Las máquinas excavadoras golpearon algo duro bajo el suelo.
una estructura de piedra ennegrecida, cubierta de raíces y tierra compacta. Cuando el capataz ordenó detener los trabajos, los hombres pensaron que se trataba de un antiguo pozo. Pero al limpiar los escombros, apareció una puerta metálica corroída, cerrada con una barra oxidada. El olor fue lo primero, un aire viejo, estancado, que traía el rastro inconfundible de formol y descomposición. Dentro, la luz de las linternas reveló una sala subterránea con paredes de ladrillo cubiertas de hollín. En los estantes, alineados con precisión casi ritual, había más de 40 frascos de vidrio sellados con cera. En cada uno flotaba una forma difusa, algunos claramente fetos humanos, otros fragmentos de hueso o tejido. En el suelo, ennegrecido por el fuego, descansaba un libro de tapas gruesas, milagrosamente intacto. El libro fue enviado a las autoridades del condado y de allí a la Universidad de Georgia. Contenía nombres, fechas, medidas y descripciones detalladas de cada sujeto. En sus márgenes, escritos en una letra firme y ordenada, se leían frases como «Sujeto cero progresa según lo previsto». «El experimento continúa». «Los errores serán corregidos». «El fuego limpia». «El fuego redime». Los historiadores confirmaron que los nombres correspondían a personas esclavizadas desaparecidas entre 1845 y 1859 en el condado de Chatham. El diario pertenecía a Margaret Dunor, la viuda que había adquirido aquellas tierras en 1842. Pero lo más impactante fue un último registro, fechado pocos días antes del incendio. El sujeto cero ha superado mis expectativas. Su mente es clara, su entendimiento profundo. Si el fuego me consume, él llevará la antorcha. En él vive mi obra. Las páginas siguientes estaban carbonizadas. La noticia no tardó en llegar a la prensa local. Los periódicos de Savannah publicaron titulares sensacionalistas. Descubren laboratorio secreto de época esclavista. El ángel de la pureza, la científica del horror. Los pecados de la plantación Belmont. La comunidad se dividió. Algunos consideraban que los documentos eran una falsificación, un intento de dañar la memoria de una familia influyente. Otros, en cambio, aseguraban que eran prueba irrefutable de que algo monstruoso había ocurrido en esas tierras. Las autoridades trasladaron los restos a Atlanta, donde fueron estudiados por antropólogos y forenses. Confirmaron que los frascos contenían tejidos humanos, algunos con ADN mezclado entre ascendencia africana y europea. Aquello coincidía con las notas del diario, que hablaban de mezclas de linajes y búsqueda de pureza por contraste genético. Sin embargo, entre los escombros también se halló una pieza que cambió todo. Una tabla de madera ennegrecida con letras talladas torpemente. Si alguien encuentra esto, recuerde nuestros nombres. Thomas. Ese hallazgo, confirmado por los arqueólogos, fue la primera evidencia física del testimonio que Thomas había intentado dejar tras su fuga. Las iniciales TH aparecían grabadas al dorso. Cuando los investigadores de la Universidad de Georgia revisaron los archivos hospitalarios de Savannah, hallaron un informe de 1859 que mencionaba a un joven de piel pálida y cabello blanco, encontrado con quemaduras y graves traumas psicológicos. Su nombre, Thomas H., sin apellido registrado. El documento estaba firmado por el Dr. Jeremiah L. Connor, quien anotó: el muchacho asegura haber vivido en un recinto donde se practicaban crueldades. Habla de una mujer llamada Margaret, de frascos con cuerpos y de un fuego purificador. Sus relatos son delirantes, pero la precisión de ciertos detalles resulta perturbadora. A partir de ese momento, Thomas desaparece del registro histórico. Nadie sabe si murió en el hospital, si huyó o si alguien lo silenció. Lo único que quedó de él fueron sus palabras grabadas en aquella tabla, convertidas en una advertencia para las generaciones futuras. Los restos del recinto fueron sellados y enterrados nuevamente por orden del gobierno estatal. Pero los rumores nunca cesaron. Los vecinos hablaban de luces que se movían entre los árboles, de voces que salían del suelo y de un olor a humo que regresaba cada agosto, justo en el aniversario del incendio. Hoy, el lugar donde se alzaba Belmont Plantation yace bajo la autopista I-16. Y miles de automóviles pasan cada día sobre los cimientos de aquel horror sin saberlo. Durante años, el caso de Belmont Plantation permaneció envuelto en silencio. Los documentos fueron archivados bajo la etiqueta de material sensible, y con el paso del tiempo, el recuerdo se diluyó.
Sin embargo, en la década de 1970, un grupo de investigadores de la Universidad de Emory redescubrió el expediente. Uno de ellos, el antropólogo Richard Palmer, quedó fascinado con el relato. Palmer viajó a Savannah para entrevistar a los descendientes de los trabajadores que habían participado en la excavación. Lo que escuchó lo marcaría de por vida. Uno de los obreros, ya anciano, le dijo con voz temblorosa: «Aquello no era un laboratorio, era una tumba. Cuando abrimos los frascos, algunos tenían nombres escritos en pedacitos de tela. Eleanor, Samuel, Naomi. Los nombres parecían rezos». Palmer documentó todo y escribió un informe que nunca llegó a publicarse oficialmente. En él afirmaba que las prácticas de Margaret Dunor representaban uno de los primeros intentos de eugenesia experimental en el sur de los Estados Unidos, décadas antes de que el término existiera formalmente. Según su hipótesis, Margaret creía que podía purificar a la raza humana mediante la manipulación de la herencia biológica de las personas esclavizadas. El informe de Palmer fue censurado por la universidad, que temía un escándalo político. Pero él guardó copias. En una de sus notas escribió: «Margaret no actuó sola. Su biblioteca, sus instrumentos y sus registros indican apoyo financiero. Tal vez hubo otros laboratorios, otras Belmont ocultas en el sur profundo». Años después, en una entrevista no oficial, Palmer afirmó que había recibido cartas anónimas de personas que aseguraban descender de individuos utilizados en los experimentos Dunore. Esas cartas hablaban de marcas de nacimiento idénticas, problemas de visión y una sensibilidad extrema al sol, características asociadas al albinismo. Aunque nunca se comprobó nada, aquellas historias alimentaron la leyenda. En Savannah comenzaron a circular rumores de que el espíritu de Margaret aún vagaba por los pantanos, buscando reunir a sus hijos. Algunos decían haber visto una figura femenina vestida de blanco cerca del viejo trazado de la autopista. Otros afirmaban escuchar, en las noches de tormenta, el sonido de cadenas arrastrándose bajo la tierra. En 1993, un documental local retomó el tema, titulado El fuego de Belmont. Incluía testimonios de ancianos del condado, imágenes del sitio original y fragmentos del diario de Margaret. Fue emitido solo una vez, en una televisora regional, antes de ser retirado sin explicación. Los registros de la emisión desaparecieron poco después. A pesar de los intentos por silenciar la historia, las pruebas materiales nunca pudieron negarse. Los frascos, conservados en el Museo Estatal, mostraban el horror con una claridad imposible de borrar. Los huesos, las etiquetas, los escritos, todos hablaban de un tiempo donde la ciencia se mezcló con el poder y la crueldad. Pero la pieza más importante seguía siendo el testimonio de Thomas. A través de sus palabras grabadas en la madera, generaciones posteriores comprendieron que incluso en medio de la esclavitud y la oscuridad, hubo quienes decidieron recordar. Su mensaje, simple pero eterno, se convirtió en un emblema para los descendientes de las víctimas. Recordar es resistir, y así nació una tradición local. Cada 17 de agosto, la fecha en que el diario marcaba la llegada de Thomas a Belmont, grupos de familias afroamericanas se reúnen en el bosque cercano para encender velas blancas y leer sus nombres. Lo llaman la vigilia de los olvidados. No hay templos ni altares, solo silencio, luz tenue y las voces que repiten los nombres hallados en el libro. Es un acto de fe y memoria, una forma de devolver humanidad a quienes fueron reducidos a números y fórmulas. A veces, los presentes aseguran sentir el aire moverse entre los árboles, como si los ecos del pasado aún respiraran en esas tierras. Algunos lo llaman sugestión, otros lo llaman justicia. Pero todos coinciden en algo. Belmont no fue un mito. Fue una herida real, y mientras alguien la recuerde, Margaret Dunor no podrá descansar. En Desde las cenizas, creemos que cada historia como esta debe contarse, no para infundir miedo, sino para mantener viva la memoria de quienes no tuvieron voz. Porque el olvido también es una forma de esclavitud. Con el paso del tiempo, la historia de Belmont comenzó a despertar el interés de historiadores, periodistas y activistas por los derechos civiles. A mediados de los años 2000, un grupo de investigadores afroamericanos decidió reabrir el caso con una mirada más humana que científica. Querían dar nombre y rostro a las víctimas, reconstruir las vidas que Margaret Dunor había borrado de los registros. El proyecto fue dirigido por la doctora Clara Jennings,
descendiente de personas esclavizadas en Georgia. Junto a su equipo, visitó archivos olvidados, revisó censos, registros de venta y documentos de propiedad. Lo que descubrieron fue escalofriante. 73 personas habían desaparecido bajo la administración de la viuda Dunore entre 1845 y 1859. Ninguna fue oficialmente registrada como fallecida. Jennings presentó sus hallazgos en una conferencia de historia afroamericana en 2007. Sus palabras estremecieron a los asistentes. El horror de Belmont no fue solo físico, fue espiritual. Margaret Dunore intentó borrar la identidad de seres humanos para reducirlos a números, a combinaciones genéticas. Pero lo que ella destruyó con fuego, la memoria lo reconstruye con verdad. En esa misma conferencia, Jennings mostró una fotografía del fragmento de madera donde Thomas había grabado su mensaje. Bajo la inscripción, «Si alguien encuentra esto, recuerde nuestros nombres». Ella añadió una lista de nombres rescatados de los registros parroquiales y de testimonios orales. Muchos de ellos eran nombres comunes, pero para los descendientes significaban reconexión, redención y pertenencia. El impacto fue tan grande que en 2010 el estado de Georgia declaró los restos de Belmont Plantation como sitio histórico protegido. Hoy, un pequeño sendero lleva a un monumento de piedra erigido en memoria de las víctimas. En él puede leerse: «A los olvidados de Belmont, que sus nombres resuenen más fuerte que el fuego que intentó borrarlos». Desde entonces, cada año llegan al lugar visitantes de todo el país. Algunos rezan, otros lloran, otros simplemente guardan silencio. Pero todos sienten la misma presencia invisible que parece habitar esas tierras, la del niño que sobrevivió para contar lo que vio. Los investigadores también rastrearon el destino de Thomas H., el muchacho albino del diario. Descubrieron que vivió hasta 1902, bajo el apellido Hargrove, adoptado por la familia cuáquera que lo había acogido tras su rescate. En los registros de Savannah aparece su profesión: carpintero. Su tumba, discreta, se encuentra en un cementerio comunitario, y en su epitafio puede leerse una frase sencilla pero poderosa: «Nació esclavo, murió libre y nunca olvidó». El legado de Thomas trascendió los límites de su tiempo. En 2015, un grupo de artistas locales inauguró una exposición titulada «Purificación: la ciencia del horror», que mezclaba arte contemporáneo, historia y memoria. Una de las piezas más impactantes fue una instalación con 73 velas suspendidas en el aire, cada una representando una vida perdida en Belmont. A la entrada, una voz grabada, recreada digitalmente a partir de los registros históricos, repetía el mensaje que Thomas dejó grabado en la madera: «Si alguien encuentra esto, recuerde nuestros nombres». Esa voz, suave pero firme, resonaba en el salón como una plegaria. En Desde las cenizas, creemos que la memoria no es solo un acto de historia, sino un acto de justicia. Contar estas historias es devolverles a los olvidados su dignidad. Es reconocer que hubo un tiempo en que la ciencia sirvió al poder y no a la humanidad. Y que todavía hoy las cenizas del pasado pueden arder si no aprendemos de ellas. Thomas, Elisa, Hannah, Augustus, todos ellos son más que víctimas. Son testigos de lo que ocurre cuando la compasión muere y el conocimiento se convierte en arma. Y por eso, en cada historia que compartimos aquí, recordamos que la oscuridad no se vence ocultándola, sino iluminándola. Con los años, el caso Dunore comenzó a ser estudiado en universidades como un ejemplo de cómo la esclavitud y la pseudociencia se entrelazaron en el siglo XIX para justificar atrocidades. En conferencias académicas, se hablaba de Margaret Dunore como la precursora olvidada de la eugenesia sureña, y su nombre empezó a aparecer en textos sobre bioética y derechos humanos. Pero más allá de los libros, su historia seguía viva entre la gente común, en las familias descendientes de quienes alguna vez caminaron esas tierras con grilletes en los pies. En 2018, una investigadora llamada Rachel Monroe decidió ir más allá de los archivos. Quiso escuchar las voces de los descendientes directos de las víctimas. Durante 2 años, recorrió comunidades rurales de Georgia y Carolina del Sur, registrando testimonios que habían pasado de generación en generación. Una anciana de 94 años, Althea Brown, le dijo frente a cámara: «Mi bisabuela decía que en el bosque había un lugar donde los árboles no crecen derechos, porque debajo hay almas que no descansan. Decía que cuando el viento sopla fuerte,
se escucha llorar a los que fueron quemados. Esa frase se volvió el corazón del documental que Monroe estrenó un año después. Desde las cenizas, la herida de Belmont. El título rendía homenaje a quienes habían sido borrados, pero también al renacimiento de su memoria. El documental combinaba recreaciones históricas con testimonios actuales y fragmentos del diario de Margaret leídos por actores. La recepción fue abrumadora. En festivales y plataformas digitales, miles de espectadores quedaron conmovidos por la historia del niño que sobrevivió para contar lo que nadie quería oír. Monroe cerraba el documental con estas palabras: Thomas no fue solo un testigo, fue un puente entre el horror y la esperanza. Gracias a su recuerdo, comprendemos que no basta con decir nunca más. Hay que recordar para no repetir. El estreno impulsó a nuevas generaciones a investigar su propia historia familiar. En redes sociales, decenas de personas comenzaron a compartir árboles genealógicos, retratos antiguos y documentos que vinculaban a sus ancestros con la región de Savannah. La memoria se transformó en un acto colectivo. Incluso la iglesia local, que durante años había evitado el tema, decidió celebrar una ceremonia de reconciliación en el antiguo sitio de Belmont. Sacerdotes, pastores y líderes de diferentes credos se reunieron para orar juntos, reconociendo que el silencio también había sido cómplice. Ese día, bajo el sol del atardecer, se escuchó por primera vez una canción compuesta especialmente para el evento. Era una melodía lenta, casi un suspiro, que repetía en dialecto gulá: We rise from the ashes, we walk with the names. Nos levantamos desde las cenizas, caminamos con los nombres. La canción se convirtió en un himno. Hoy, grupos escolares la interpretan cada año durante las ceremonias de memoria. Y mientras la historia de Belmont seguía expandiéndose, algo más comenzaba a cambiar. El miedo que por tanto tiempo había rodeado al lugar empezaba a transformarse en respeto. Los descendientes ya no hablaban del fuego como una maldición, sino como un símbolo de purificación y resistencia. Aún hay quienes dicen que, en las noches tranquilas, cuando las luciérnagas iluminan los campos donde alguna vez estuvo la plantación, puede verse la silueta de un niño caminando entre los árboles. No asusta, solo observa, como si aún velara por los suyos. Y en su silencio, el mensaje de Thomas sigue resonando a través del tiempo. Recordar es resistir. Tras el éxito del documental Desde las cenizas, la herida de Belmont, la historia de Thomas y Margaret Dunor despertó un nuevo interés en los medios internacionales. Periódicos, cadenas de televisión y plataformas de streaming comenzaron a hablar del caso como uno de los episodios más inquietantes y desconocidos de la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, más allá del horror, lo que más impactaba a la audiencia era la humanidad de Thomas, un niño esclavizado, diferente a todos por su apariencia, rechazado por superstición y utilizado como experimento. Pero que, aún así, encontró una forma de luchar sin levantar una sola arma, recordando. En 2021, un equipo de arqueólogos realizó una nueva expedición al sitio original. Con tecnología de radar de penetración terrestre, descubrieron bajo el suelo lo que parecían ser dos cámaras subterráneas selladas que nunca habían sido abiertas. Dentro hallaron restos de cerámica, instrumentos médicos rudimentarios y fragmentos de hueso calcinado. Entre ellos, un trozo de metal con grabados apenas legibles, una pequeña placa que decía 0. El hallazgo reavivó las teorías sobre si Margaret Dunor realmente había muerto en el incendio. Algunos investigadores creen que planeó todo para borrar su rastro, dejando tras de sí una escena cuidadosamente manipulada. Se encontraron registros de una mujer de su edad y características que viajó hacia el norte semanas después del incendio, utilizando un nombre falso. Su destino final sigue siendo un misterio. Las teorías se multiplicaron. Algunos creen que Margaret continuó sus prácticas en otro lugar. Otros piensan que murió sola, consumida por su propia culpa. Pero lo que nadie puede negar es que su legado se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la ambición disfrazada de ciencia. Hoy, el Museo de Historia de Georgia exhibe una sección permanente dedicada al caso Belmont. En una vitrina iluminada, junto al diario de la viuda y las herramientas recuperadas, se encuentra el fragmento original de madera con la inscripción de Thomas.
Está protegido por cristal y custodiado por sensores de temperatura. Miles de visitantes se detienen frente a él cada año. Algunos lloran, otros tocan el vidrio en silencio. Una placa al pie del objeto dice: Testimonio del niño que sobrevivió al fuego. Su memoria encendió la conciencia de un pueblo. Esa frase resume lo que desde las cenizas representa como canal. La necesidad de rescatar del olvido las historias que revelan quiénes fuimos y quiénes no debemos volver a ser. En nuestras narraciones no hay morbo, sino respeto. No hay venganza, sino justicia. Porque recordar no es abrir heridas, es impedir que sigan sangrando. Cada historia que contamos nos recuerda que, bajo los cimientos del progreso y la civilización, aún yacen vidas silenciadas, gritos apagados por siglos, y verdades que se resistieron a morir. Thomas fue una de esas verdades. Y gracias a su valor, a su instinto de sobrevivir y dejar constancia, el fuego que lo rodeó no destruyó su alma, solo transformó sus cenizas en memoria, y así, el eco de su voz aún viaja por los siglos, susurrando a quienes estamos dispuestos a escuchar. Si alguien encuentra esto, recuerde nuestros nombres. Con el paso del tiempo, las palabras de Thomas se convirtieron en un símbolo de resistencia silenciosa. Escuelas, comunidades y artistas comenzaron a inspirarse en su historia, transformándola en canciones, murales y obras teatrales que daban nueva vida a los nombres grabados en aquel diario carbonizado. En muchas ciudades del sur, los niños aprenden hoy sobre Belmont como una lección de memoria y ética, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la humanidad se pierde en nombre del progreso. Una maestra de historia en Atlanta relató que cada año hace que sus alumnos lean el mensaje de Thomas en voz alta. Dijo: no importa de dónde vengas ni cuál sea tu color, todos tenemos una parte de ese niño dentro. Su decisión de recordar fue un acto de libertad. En 2022, un grupo de genealogistas afroamericanos lanzó el proyecto Hargrove, en honor al apellido que Thomas adoptó tras su liberación. Su meta era identificar, mediante registros familiares y ADN, a los descendientes de las víctimas de Belmont. Los resultados fueron sorprendentes. 12 familias lograron rastrear conexiones directas con personas mencionadas en el diario de Margaret Dunore. Para ellos no se trató de un hallazgo científico, sino de una sanación espiritual. Una de las descendientes, Marcia Lewis, declaró ante la prensa: durante años crecimos con el silencio, sabiendo que algo terrible había pasado, pero sin nombre, sin historia. Ahora podemos llorar a nuestros ancestros con dignidad. Ahora sabemos quiénes fueron. Las ceremonias de memoria se volvieron más grandes. En el aniversario del incendio, cientos de personas llegan al monumento con velas, tambores y flores. Se escuchan rezos en inglés, gula, yoruba y criollo haitiano. Es un momento de comunión, donde las diferencias se disuelven ante un mismo propósito: honrar la verdad. Pero no todo fue aceptación. Algunos sectores conservadores calificaron la reapertura del caso como una estrategia política para reescribir la historia. Alegaron que se trataba de exageraciones sin base científica. Sin embargo, los documentos, los objetos recuperados y los registros hospitalarios confirmaban que la historia era real. Lo único que había cambiado era el deseo de mirarla de frente. Durante una entrevista, la doctora Jennings respondió con serenidad a las críticas: recordar no es reescribir la historia, es rescatarla de quienes intentaron borrarla. Las palabras de Jennings reflejan lo que intentamos hacer aquí. En Desde las cenizas, mirar a los ojos a las sombras del pasado, no para revivir el dolor, sino para darle nombre a lo que fue injusticia y devolverle voz a quienes fueron silenciados. Hoy, los restos de Belmont descansan bajo tierra, sellados por capas de historia y olvido. Pero el fuego simbólico que Thomas encendió sigue ardiendo en cada persona que escucha su historia. Ese fuego ya no destruye, ilumina. Y mientras las nuevas generaciones aprenden su nombre, el eco de aquel niño sigue viajando a través del tiempo, recordándonos que la verdadera libertad no empieza con leyes, sino con memoria, porque solo quien recuerda se libera del miedo. En los últimos años, la historia de Belmont ha encontrado un nuevo espacio: el arte digital y la memoria virtual. Jóvenes creadores afroamericanos, inspirados por el mensaje de Thomas, comenzaron a recrear el recinto perdido mediante reconstrucciones 3D y experiencias
inmersivas que permiten a los visitantes caminar por las ruinas. Digitales de la plantación. En una de esas experiencias, titulada Las voces de las cenizas, el espectador avanza por corredores oscuros iluminados por velas digitales. A medida que se aproxima a los muros, aparecen nombres grabados, acompañados de susurros que repiten la frase «Recuérdanos, recuérdanos». El proyecto fue presentado en 2023 en el Museo Nacional de Historia Afroamericana en Washington, y cientos de personas describieron la experiencia como espiritualmente devastadora y transformadora a la vez. Una visitante escribió en el libro de comentarios: «No sabía que el silencio podía gritar tan fuerte». El impacto fue tal que la exposición itinerante viajó por varios estados del sur, incluyendo Alabama, Luisiana y Carolina del Norte. En cada ciudad se añadían nuevos nombres recuperados de registros locales. La memoria colectiva seguía creciendo, como si las cenizas de Belmont se dispersaran para encender nuevas llamas de conciencia. Mientras tanto, investigadores continuaban estudiando los textos del diario original de Margaret Dunore. En los márgenes, descubrieron anotaciones en latín y griego antiguo, mezcladas con símbolos alquímicos. Aquello reveló que Margaret no solo se consideraba científica, sino también una especie de sacerdotisa de una fe propia, convencida de que el sufrimiento purificaba el alma. En su mente no estaba cometiendo atrocidades, sino sirviendo a un propósito divino. Esa visión distorsionada del bien y el mal fue lo que los expertos denominaron la locura moral de la supremacía. Y aunque hoy sus palabras resultan aberrantes, entenderlas es fundamental para reconocer cómo la ideología de pureza racial se sembró mucho antes de las teorías modernas de eugenesia. Desde las cenizas creemos que el mayor peligro de la historia es cuando el horror se vuelve costumbre, cuando la empatía se extingue y el dolor ajeno se justifica como necesario. Belmont fue precisamente eso, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la ciencia se separa de la compasión, cuando el poder y la fe se mezclan para oprimir. Pero también fue escenario de algo profundamente humano: la resistencia silenciosa de Thomas, el niño que decidió grabar sus palabras en la madera porque sabía que quizás nadie lo creería. Ese acto sencillo fue su manera de desafiar el olvido, su manera de asegurar que algún día alguien encontraría la verdad. Y así fue. 100 años después, su mensaje emergió de entre las ruinas, como si esperara el momento exacto para hablar. No lo hizo con ira ni con venganza, sino con una súplica: recuerden nuestros nombres. Esa frase, repetida una y otra vez en ceremonias, canciones y murales, se ha convertido en una promesa. Una promesa que aquí, en Desde las Cenizas, seguimos honrando. Porque mientras los nombres se pronuncien, ningún fuego podrá borrar la verdad. Hoy, cuando las generaciones jóvenes escuchan por primera vez la historia de Belmont, muchos se preguntan cómo algo tan monstruoso pudo haber ocurrido sin que nadie lo detuviera. La respuesta, aunque dolorosa, es simple, porque el silencio fue cómplice. En aquel tiempo, el poder de unos pocos valía más que la vida de muchos. Y la voz de quienes sufrían no era escuchada, ni siquiera cuando clamaban al cielo. Por eso, cada historia que contamos en Desde las Cenizas tiene un propósito más grande que el simple relato. Es un acto de redención colectiva. No podemos cambiar el pasado, pero sí impedir que vuelva a repetirse. Cuando los visitantes llegan al monumento de Belmont, no se encuentran con estatuas heroicas ni placas doradas. Solo hay una piedra negra, pulida, con una inscripción en letras pequeñas. Aquí descansan los nombres que sobrevivieron al fuego. A su alrededor, el silencio es profundo. Se escuchan pájaros, el susurro del viento entre los árboles y el eco del agua corriendo cerca. Es como si la naturaleza misma hubiera decidido guardar memoria de lo que ocurrió allí. Cada año, durante la vigilia de los olvidados, las familias colocan flores y velas, y los niños leen fragmentos de los testimonios rescatados. Algunos no entienden completamente lo que dicen las palabras, pero sus voces, temblorosas, llenan el aire con algo que la historia ya no puede borrar: la inocencia convertida en resistencia. Una de las oraciones que más se repite durante esas vigilias dice: que nuestras voces sean su descanso, y nuestra memoria su libertad. Y mientras las velas arden, la gente canta la canción nacida de la historia de Thomas:
We rise from the ashes, we walk with the names. Nos levantamos desde las cenizas, caminamos con los nombres. Ese canto, que empezó como un lamento, hoy suena como un himno de esperanza. En los últimos años, Belmont ha dejado de ser solo una historia de horror para convertirse en un símbolo de renacimiento. Los descendientes de las víctimas y de los antiguos propietarios se han unido en actos de reconciliación. Algunos lloran juntos, otros se abrazan sin palabras. Han entendido que el perdón no es olvido, sino memoria con amor. La doctora Jennings, en una entrevista final antes de su retiro, dijo una frase que hoy define el espíritu de esta historia. El fuego de Belmont no destruyó la vida. La transformó, porque de esas cenizas nació algo más poderoso que el miedo, la verdad. Y es esa verdad la que aquí, en Desde las Cenizas, seguimos contando con respeto, con reverencia y con la certeza de que cada historia que desenterramos ilumina un rincón más del pasado. Porque recordar no es mirar hacia atrás, es avanzar con conciencia. Cada historia que nace del silencio, como la de Belmont, nos obliga a mirar hacia adentro. Nos confronta con una pregunta que aún duele. ¿Cuántas otras verdades quedaron sepultadas bajo la tierra, esperando ser escuchadas? Tal vez miles, tal vez millones, pero mientras exista quien quiera recordar, ninguna permanecerá enterrada para siempre. En los talleres educativos que se realizan hoy en Savannah, los guías comienzan cada recorrido con una frase escrita en la entrada del museo. El olvido fue la última cadena que intentaron ponernos. La memoria es la llave que la rompe. Esa frase, tomada del testimonio de Thomas Hargrove, resume el poder de la historia. Porque él no escapó solo de un fuego, escapó del olvido. Su acto más valiente no fue huir, fue dejar un mensaje para el futuro. Hoy, más de 160 años después, su voz continúa guiando a quienes buscan la verdad. Artistas, maestros y activistas repiten sus palabras como un mantra. En los muros de escuelas y plazas puede leerse pintado con letras blancas: recordar es resistir. Y aunque el tiempo ha borrado las huellas físicas de Belmont, el espíritu de memoria y dignidad que surgió de esa historia ha encendido otras voces. En Carolina del Norte, por ejemplo, un grupo de jóvenes creadores afroamericanos lanzó un proyecto audiovisual titulado Los Ecos del Fuego, donde reimaginan historias reales de resistencia durante la esclavitud, inspirándose directamente en Desde las Cenizas. Su mensaje es claro: no dejar que el dolor se pierda, sino transformarlo en enseñanza. Y esa es, en esencia, la razón de ser de este canal. Cada historia que contamos aquí busca honrar la fuerza de los olvidados, rescatar las verdades silenciadas y mantener viva la llama de la memoria. No a través del morbo, sino de la humanidad. No con miedo, sino con respeto. Porque mientras un solo nombre sea pronunciado, mientras una sola voz recuerde, el fuego no habrá vencido. Belmont no es solo una historia de horror. Es la historia de una advertencia, de una herida, pero también de un despertar. Y aunque el pasado no puede cambiarse, el presente puede aprender a sanar. Por eso, en Desde las Cenizas, creemos que la memoria es una forma de oración. Cada palabra, cada nombre, cada historia narrada es una vela encendida en la oscuridad del olvido. Y así como Thomas grabó su mensaje para ser encontrado un siglo después, también nosotros lo repetimos ahora, para quienes vendrán cuando ya no estemos. Si alguien encuentra esto, recuerde nuestros nombres. Hoy, cuando la historia de Belmont resuena en aulas, museos y corazones, entendemos que no se trata solo de mirar atrás, sino de mirar distinto. Las cenizas del pasado no existen para asustarnos, sino para recordarnos lo que el silencio puede destruir y lo que la memoria puede salvar. En cada palabra de Thomas, en cada nombre grabado, hay una lección que trasciende siglos, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ningún fuego, por más intenso que sea, puede borrar el alma de un pueblo que recuerda. Por eso, cuando visitas el monumento en Savannah, no escuchas llanto ni lamentos. Escuchas viento, hojas moviéndose, voces que parecen mezclarse con la brisa. Y si cierras los ojos, puedes imaginar a Thomas allí, de pie entre los árboles, observando con serenidad. No como un espectro del dolor, sino como un guardián de la memoria. Cada historia que contamos aquí, en Desde las Cenizas,
Es un puente entre quienes fueron silenciados y quienes hoy tenemos voz. Es una promesa de no volver a permitir que la dignidad humana sea negada por el color de la piel, la condición o el miedo, porque la verdadera justicia no se mide solo en leyes o monumentos, se mide en la voluntad de no olvidar. Así como Thomas escribió su mensaje en un trozo de madera esperando que alguien lo encontrara, nosotros lo repetimos hoy desde nuestras voces, nuestras pantallas y nuestras vidas. Si alguien encuentra esto, recuerde nuestros nombres. Que esas palabras sigan viajando, cruzando fronteras, generaciones y corazones. Que lleguen a quienes aún sienten el peso de una historia que no eligieron, pero que ahora pueden transformar. Y que cada uno de nosotros, al escuchar su historia, entienda que desde las cenizas puede nacer la verdad. Y que mientras haya quien recuerde, la libertad seguirá viva.